Pero Dios es tan bueno que su amor nos puede dar la fuerza suficiente para ir y tocar la puerta y decidir exponer para propiciar una reconciliación. Bien, acompáñame al libro de Filemón, capítulo 1, verso 9 al 12. Se puso 19 y nada más es uno. Bien, vamos a ponernos de pie, acompáñame por favor, ya que estaremos un momento más sentado. Y este título, para mí, reitero, fue algo personal. Y estos días el Señor ha estado recordándome algunas cosas, porque nuestra vida, la tuya como la mía, a veces queremos oscurecer algo del pasado, pretendiendo creer que eso nos hará libre o se alejará. Pero cuando caminamos con Dios, nos aclara los pensamientos y fuerzas nuevas nos da para seguir la carrera. Vamos a leer del 9 al 12. Te voy a pedir que me permitas leer el verso 9. Ustedes me ayudan leyendo el 10 y nos unimos en el 11. Más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Toma tu lugar, por favor. Toma tu lugar. Pablo está hablando de una realidad que experimentó. Él estaba en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel. Y está hablando de un hombre que estaba bajo, en ese tiempo, la autoridad de Filemón, que era el amo de este hombre. En aquellos días, debes recordar, era permitido legítimamente por la ley mantener esclavos. Onésimo servía en casa de Filemón. Y por una u otra razón que no tenemos todo muy claro, parece ser que robó, alteró, abusó de la confianza de su patrón y lejos de enfrentar, huyó. Y cuando él huye empieza la gran aventura de su vida, es decir, los más grandes problemas se avecinaban como resultado de empezar a permitir que el pasado lo hiciera preso de su ayer y a la vez convertirlo en un fugitivo de su futuro. Así que, huyendo de los hechos, se encuentra con la verdad. Como tú y yo a veces estábamos tan afanados en tantas cosas y cuando menos lo pensamos, alguien nos empezó a hablar del amor de Dios. Alguien nos compartió la verdad. Alguien nos hizo ver nuestro error. Alguien nos hizo comprender que era necesario dar un paso hacia atrás y mirar con claridad para ir adelante. Así que Pablo coloca una verdad fundamental en la vida de toda persona, en su ámbito de relaciones, cualquiera que sea el círculo donde se desenvuelva. Una persona que camina con Dios no puede mantenerse ajeno a la restauración. Necesita enfrentar su ayer. Necesita regresar. Onésimo se había convertido ahora en el centro de la oración. Él había huido porque conocía las represalias. La ley decía que él podía ser muerto inmediatamente. Pero, ¿qué cuando nosotros podemos tener la libertad de darnos cuenta que nuestros errores, nuestros fracasos pueden ser las oportunidades de Dios para llevarnos a una vida distinta, a una vida diferente? Hacer frente al pasado no es nada fácil, porque la gran fragilidad de nuestros sentimientos, de nuestros intereses, se ven afectados cuando estamos
entre dos decisiones, entre hacer lo que quiero y entre hacer lo que debo hacer, entre aquello que me agrada y lo que requiere ser hecho. Estamos luchando entre dos pensamientos, estamos ante una disyuntiva y necesitamos tomar una decisión, porque cuando no lo hacemos ya decidimos elegir una, no hacer nada. Cuando no enfrentamos el pasado, nos volvemos esclavos del ayer. Y es difícil hablar de este tema. Todos tenemos un pasado del cual no queremos abrir la puerta. Todos tenemos una historia que quisiéramos nunca haberla hecho. Todos vivimos al filo. ¿Por qué? Porque en algún momento dado entra la angustia, el temor, el pavor de ser descubierto por aquello que hemos tratado de mantener oculto por toda una vida. Y ese es el punto. La Biblia no nos habla para señalar, condenar, sino para mostrarnos que el amor de Dios es la fuerza poderosa para darnos libertad, para aprender a vivir por encima de las circunstancias que tenemos. Y mientras no reconozcamos ese hecho, seguiremos vagando como lo hizo Onésimo, un hombre que dejó su hogar y empezó a deambular buscando cómo evadir, cómo eludir la responsabilidad. Y tú y yo tenemos algo por seguro: por más que corramos, no podremos escondernos. Por más que tratemos de alejarnos de la condición que vivimos, jamás estaremos a salvo de ella. Si algo tenemos es que tarde o temprano nuestro pasado nos alcanzará. Tarde o temprano tendremos que enfrentar el peso del ayer. Tarde o temprano podrá ser un fantasma que venga con tal intensidad para convertirse en un Goliat, en un gigante que sea difícil de poder superar. Y eso es lo que la Biblia nos llama a buscar: cómo superar el pasado. Si algo tenemos que aprender es que el pasado no se puede evadir, el pasado no se puede esconder, tarde o temprano va a emerger. Lo que la Biblia nos enseña es a reconocer que esa parte de nuestra vida requiere enfrentarse, ya no ocultarse. Cuando nos equivocamos en nuestras decisiones y decidimos elegir la senda que en ese momento parece ser la más apropiada, estamos colocando un mayor peso que va a ser más difícil de poder superar. Porque cuando nos gobierna nuestros intereses y no la razón, tenemos un problema. Cuando vivimos por emociones y no por prioridades, los conflictos se agravan. Qué importante es entonces enseñar a nuestros niños y crecer con esa condición. Las prioridades son importantes y determinantes en la vida para poder alcanzar el propósito al cual Dios nos ha colocado sobre la faz de la tierra. Tú y yo tenemos un enorme potencial que Dios nos ha colocado. Todavía no alcanzamos a descubrir todo cuanto dentro de nosotros Dios colocó para ser personas que puedan superar sus retos, cambiar sus circunstancias, vivir por encima de las condiciones que enfrentamos. Porque nos apegamos más a lo que decimos, a lo que pensamos, al entorno, que propiciar que lo que Dios ya colocó en nosotros se convierta en la plataforma que nos lance a las alturas. Por eso Jesús dijo que conocer la verdad no tendría limitantes. Conocer esa verdad o conocer la verdad en persona, que es Jesús, sería el principio de una vida de calidad, de una vida de abundancia, no de una vida que nos priva de errores o de lágrimas, no, sino que a través de todos esos procesos llegaremos a una vida de victoria. Qué impactante. Así que huir
es pretender cerrar los ojos a la historia del ayer. Y una de las cosas que Onésimo hizo es lo que generalmente nosotros hacemos cuando nos equivocamos. Huir implica en ocasiones pensar que si cambio de rostro ya no hay problema. Por eso el famoso programa en Estados Unidos de testigos protegidos. Pensar que cambiar un rostro cambia internamente la condición de una persona, y no es así. Cuando no establecemos la determinación de hacer frente al ayer, empezamos a colocar condiciones que se van agravando. Cambiar de ámbito laboral. Tratar de cambiarnos de dirección y en ocasiones de punto geográfico, de localidad, cambiarnos de país. Creemos que sepultar el pasado dentro de nosotros, será igual sepultarlo para el mundo. Pero déjame decirte algo, el pasado tiene un enorme poder. No solo estoy hablando de que un buen día va a emerger, sino tiene el poder posteriormente de colocar un peso interno en cada uno de aquellos que tenemos una historia para no permitir que tengamos paz, que tengamos tranquilidad. Y ese es el conflicto. Los jóvenes están apenas escribiendo su historia, gracias Dios. Pero los que tenemos más de 25 años ya tenemos un camino recorrido. No es lo mismo tener 20 años que apenas estás escribiendo la historia, tu mundo se amplía, estás viendo un horizonte amplio, claro, con fuerza, con valor, con metas, que alguien que ya pasó la barrera de los 25 diciendo, ya me equivoqué, ya perdí la vertical, ya se oscureció mi panorama, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo enfrentar el ayer? ¿Qué hacer? Esa es una de las grandes preguntas. Las personas dedicadas al cuidado profesional de la salud de la mente siempre es tratar de colocar en otros la responsabilidad para hacer sentir bien a la persona y nunca hacer frente a ese ayer. Pero la Biblia nos da lo contrario a lo que Freud opina. La libertad nunca será parcial. En la Biblia la libertad siempre es total. Gracias Dios. Pero es necesario entonces reconocer que si hay ciertas áreas en nuestra vida van a ser conflictivas. Perdón, dice mi esposa que es un poquito de alergia. Gracias, preciosa. Dice la Biblia, bienaventurados los que tienen sed, ¿verdad? Gracias, no les invito porque ya le tomé. Enfrentar el pasado nunca será fácil, nunca será tarea sencilla. Enfrentar el pasado requiere reconocer que es una condición real. El pasado requiere una aceptación de ese hecho, pero también demanda un arrepentimiento genuino. Cuando hablo de arrepentimiento no estoy diciendo, ay, me duele, me pesa. Eso sería un remordimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento, es decir, hay un cambio radical de pensamiento. Hay un cambio en la estructura fundamental de prioridades, de acciones. Un arrepentimiento implica es ir en dirección opuesta a donde antes caminábamos. Es cerrar las puertas que antes me deleitaban y es abrir las otras puertas donde Dios espera que camine. Hay una historia que a mí me impactó muchísimo en la vida real. Te voy a hablar de dos personajes que probablemente tú y yo olvidamos. En los años 40, 50 en la ciudad de Los Ángeles,
había un hombre que fue cristiano de niño, pero sus malas compañías, sus deseos lo llevaron a tomar decisiones y ser un hombre tan habilidoso, tan capaz, que fue inventor de los sistemas que hoy se conocen para espiar a las personas. Hoy nuestros teléfonos y tablets, todos saben lo que hablamos y decimos. Ese es el secreto que él descubrió. Dios le dio una habilidad y un talento tan enorme para poder en su tiempo colocar una tecnología de alto nivel que aún el FBI se quedó con sus inventos y nunca le dieron la patente. Jim Bowles se llamaba este hombre. Él se dedicaba, cuando se aleja del Señor, abre otra puerta para entrar en un mundo distinto y diferente. Este hombre se convierte entonces en un gran inventor para poder escuchar conversaciones, para introducirse en cualquier lugar y tener toda la información que requería. Esto representó entonces para la mafia el más grande negocio. Y él cambió de ser de los buenos cambió a ser de los supermalos. Él era experto en conocer los secretos de las personas, porque la información es poder. Y este hombre se mantuvo corrompiendo a las personas, cobrando, teniendo favores, y se hizo la mano derecha de uno de los hombres más terribles en Los Ángeles, llamado Mickey Cohen. Mickey Cohen, para algunos que vieron la película del Padrino, no sé si, bueno, los que tenemos más de 25 años la vimos. Y el personaje del Padrino no es ficticio, no es un hombre de Nueva York. El personaje real en el cual está inspirada la película del Padrino es en Mickey Cohen. Él era el padrino de la mafia en Los Ángeles. Y Jim Bowles era su mano derecha. Pero un buen día, el pasado alcanzó a Jim Bowles. Un buen día su pasado lo confrontó. Y él entonces empezó a tener problemas. ¿Qué hacer? ¿Huir o enfrentar? ¿Cerrar los ojos o decidir ir hacia adelante? Él conocía exactamente cuál iba a ser el precio. Él tenía la oportunidad de renunciar y mantenerse en el mismo estatus donde él podía vivir. Pero tarde o temprano el pasado llega a cobrar más de lo que dio. El pasado cobra más caro de lo que promete. Qué tremendo. Y ese es nuestro espejismo. Que en ocasiones las decisiones que tomamos en ese presente pretendemos creer que van a ser lo mejor, la panacea, la vida, la plenitud, la victoria, la historia. Y cuando transcurre el tiempo y nos damos cuenta que llegamos a cierto tiempo de nuestra propia vida, nos vamos a dar cuenta tardía y penosamente que la factura resultó ser superior a lo que se había prometido. Jim Bowles tuvo que tomar una decisión: o enfrentar su pasado o continuar con él, casado, con hijos, pero siempre ocultando a sus hijos a qué se dedicaba. Pero un buen día, Billy Graham fue a predicar a la ciudad. Y ese día entregó su vida al Señor.
Jim Bowes ese día decidió rendir al Señor Jesucristo toda su vida. Cuando él dio el paso de caminar con el Señor, él desde niño conocía la Biblia. Su familia era cristiana, predicadores. Así que nacer en un hogar cristiano no es garantía de que somos cristianos. Él es la prueba palpable que crecer en un hogar cristiano es aprender reglas, aprender liturgia, aprender religiosidad. Y cuando él se convierte, el consejo ¿cuál fue? Enfrenta tu pasado. Él tuvo que ir con su jefe, el mafioso, Mickey Cohen, para decirle: ya no haré más lo que hago para ti. ¿Qué precio tan alto tendría que pagar? Ese es precisamente lo que Dios hace. Cuando nosotros pedimos su ayuda, Él entra en el escenario para... Cuidado con eso. Un accidente, perdón. Ahí, si alguien puede ir, ayudarles a ese carro, por favor. No todos, pero sí ayudarles ahí. Se golpeó un auto. Gracias. Vamos a hacer una oración por ellos antes de continuar. Padre, venimos delante de ti, Señor, para pedir por esas personas que están experimentando este accidente, para que no sean lesiones severas y tú les permitas, Padre Celestial, tener esa quietud en medio de esta tormenta, Señor. Y aún permítenos, si es posible, hablarles de tu amor a través de estas circunstancias. Y te damos gracias porque tú eres un Dios amoroso, un Dios de misericordia, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Yo lo vi completo. Gracias, Dios. Jimmy Cohen escuchó a este hombre y le dijo: ¿estás seguro lo que quieres hacer? Porque tú sabes tanto que más vales muerto que vivo. Wow. Pero Jim Bowes sabía desde niño que caminar con Dios es caminar en la verdad. Y que si Dios tiene el control, Dios puede evitar cualquier otra condición. Jim Bowes decidió enfrentar su pasado. Y tuvo que hablar con su esposa y tuvo que hablar con sus hijos para decirle cuál era realmente su negocio. No era gerente de un banco, porque tenía millones. Tuvo que advertirles cuál era su verdadera ocupación. Jim Bowes se convirtió. Mickey Cohen dijo lo siguiente: si tenemos abogados cristianos, si tenemos jugadores cristianos, ¿por qué no podemos tener un mafioso cristiano? Eso dijo Mickey Cohen. Bueno, porque su estándar probablemente era tener conocidos cristianos que vivían de esta manera. Pero cuando se convierte Jim Bowes, empieza un cambio radical en su vida. Jimmy Cohen nunca se convirtió al Señor y todo el tiempo le permitió a Jim Bowes romper con su antigua práctica para convertirse en ser un predicador del Evangelio. En el año 2013, Hollywood hizo una película de la vida de Mickey Cohen.
No digo que la veas, pero si la tienes aquí, la vamos a tener. Esa película se llamó Fuerza Anti-Gangster. Esa película es la vida de Mickey Cohen. Eso es lo que estamos hablando. Enfrentar el pasado siempre va a implementar un alto precio a pagar. ¿Y qué es entonces la prioridad? ¿Seguir huyendo o enfrentar? Toda la vida podremos huir, pero nunca nos podremos esconder. El pasado tiene características muy claras. Y voy a decirte dos únicamente para no entrar en tantos detalles. La Biblia nos dice que hay dos maneras de enfrentar el pasado. La primera es cuando voluntariamente reconocemos los hechos y decidimos tomar la iniciativa. La Biblia dice: el que se humille será humillado, es decir, Dios levanta a quien decide reconocer su condición. La primera es cuando reconocemos que nuestros hechos, que nuestra vida, que lo que hemos venido practicando no es lo correcto. Es cuando hacer un alto y poder entonces decidir, evaluar, considerar y tomar una decisión. Y dentro de esto hay algo más. Hay personas que son las víctimas de las decisiones de otros y también tienes que pagar un alto precio por eso. Tú y yo conocemos la historia de José. En el libro de Génesis, capítulo 50, vamos a encontrar aquel que tomó a Egipto, o fue el segundo hombre al mando de Egipto. Sus hermanos lo habían vendido. Los pleitos de hermanos nunca son nuevos, pero que no nos vendan es otra cosa. Como he dicho, la familia llega sin que la pidas, pero gracias a Dios por la familia. Porque aunque podamos tener divisiones, descontentos, diferencias, lo que nos une es ese amor precioso con el cual continuamos. Y ese debe ser siempre la base. El mejor regalo que Dios nos da es la familia. Si la tienes tú, aprovéchala, disfrútala, vívela. Deleítate con la familia, invierte en tu familia, porque no vas a volver a tener otra más. Nuestra familia estará con nosotros en las buenas o en las buenas. Y en todo momento va a estar con nosotros. Y ese es el secreto. José, habían transcurrido más ya de 20 años de cuando fue vendido. Sus hermanos se deshicieron de él porque era una molestia, era una carga. Era un jovencito de 13 años cuando fue vendido por sus hermanos. El tráfico de humanos no es nada nuevo. Eso hirió y dolió el corazón de este jovencito que sus hermanos mayores deberían cuidar, amar, proteger e instruir. Y tuvieron envidia, tuvieron celos de él y lo vendieron. Y durante 20 largos años, también José pensó que su pasado estaba sepultado. Pensó que su pasado no existía más. Qué tremendo. Si algo podemos extraer de esto es: el tiempo no sana heridas. El tiempo puede cubrirlas, pero no sanarlas. A veces escuchamos: mira, con el tiempo sanará. Jamás en la vida. Eso es una ilusión. Por eso es necesario enfrentar el ayer. José había experimentado una gran carga emocional por la familia, defraudado por sus hermanos. Durante 20 largos años o más, no tuvo contacto con ellos. Pensó que las heridas ya no existían,
creyó que su pasado estaba sepultado y que no habría más que enfrentar. Pero tarde o temprano el pasado emerge cuando menos lo esperamos. Y cuando él es ya el segundo al mando de Egipto, repentinamente se encuentra con su pasado. Sus hermanos llegan a tocar la puerta. Acompáñame a Génesis. Si tienes tu Biblia es hasta la izquierda al final. Génesis 50. Eso me agrada de la Biblia, que habla de personas reales, de condiciones reales. Permíteme entonces, 50 versos 20 al 23. Y José dice estas palabras cuando encuentra a sus hermanos. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que ustedes o lo que hoy vemos, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. José era la víctima, pero tuvo que enfrentar un pasado que lo había marcado, que había dejado huellas profundas. Y él tenía todo el derecho para vengarse. Tenía todo el derecho para decir, ustedes me hicieron, ahora es mi turno. José tenía toda la autoridad legal para apresarlos, para enviarlos de igual manera al calabozo. Pero él enfrentó su pasado y él colocó en prioridad todas las cosas. Y él se dio cuenta que, como dice la Biblia, Dios puede utilizar nuestras condiciones no gratas para sacar provecho de ellas, para que enriquezca nuestra vida. Por eso mencioné que cuando nuestros fracasos están ahí, los reconocemos, pueden convertirse en oportunidades que Dios utilizará para nuestro provecho. José decidió enfrentar a sus hermanos. No evadió la responsabilidad de decirles, es que no hay problema, estamos bien. Y por dentro, o amargado. No, él reconoció que no habría manera de poder él tener libertad porque estaba recibiendo los estragos de lo que pensaba que ya no existía. Él estaba en un conflicto terrible porque los hermanos al principio no sabían que él era. Y él estaba en esa condición crítica porque estaba luchando entre lo que quería hacer y lo que debería hacer. Y optó mejor por hacer la voluntad de Dios, perdonar, reconciliarse. Qué tremendo. Así que la segunda cosa que el pasado tiene muy característica es que en un momento dado humilla, emerge, sale a la luz. Primera Tesalonicenses, acompáñame. Esto es muy importante. Primera Tesalonicenses 5, 24 y 25. Qué grato. Para mí es algo que me instruyó mucho y cómo me gustaría que tú pudieras tener esto. ¿Qué dije? 1 Tesalonicenses 5. Me equivoqué, perdón. Voy a pedirle a aquellos que se saben la Biblia, que dice, porque los pecados de algunos son manifiestos y a otros se les presentarán después. Error de escritura. ¿Pero qué está diciendo? ¿Sí? Si alguien lo tiene, por favor, dígamelo para poder corregir aquí. ¿Pero qué está diciendo estos textos que vamos a leer? Que en un momento el pasado va a emerger y se va a hacer visible, audible, todo mundo lo va a observar.
No se puede permanecer indiferente. Queremos sepultar lo imposible de sepultar, porque ese pasado tiene el poder, la habilidad, la capacidad de hacerse presente cuando menos lo esperamos. Primera de Timoteo. Gracias, entonces estaba bien. Nomás que aquí le puse S en vez de I. Después me dan una pluma, por favor, para corregirlo. Dice entonces, los pecados, nuestros hechos, voy a situarme aquí. 1 Timoteo 5:24. Lo que hicimos, que pensamos que nadie se daría cuenta, dice aquí. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Lo que yo no quería que se supiera, se supo. Lo que traté de esconder por mucho tiempo salió a la luz. Y tienes que aprender entonces que es mejor enfrentar un hecho que evadirlo. Porque no sabes cuándo te sorprenderá ni quién estará ahí, y el precio que puedes pagar por no haber decidido enfrentar los errores del ayer. Qué importante es que aprendamos que el pasado será parte de nuestra vida. No podemos cambiarlo. No existe ninguna forma de borrar o alterar nuestro ayer. Podemos aminorar el impacto del ayer haciendo frente a lo que una vez decidimos huir, retirar, alejarnos. ¿Qué hacer? La Biblia señala un principio elemental: el que confiesa, el que reconoce. Mira, cuando tú aclaras lo que estaba oculto, lo declaras, lo confiesas, ya no hay nada oculto. Cuando eres claro, transparente y no eres medio político para hablar, sino que expones todas las cosas, el día de mañana, cuando alguien venga y señale, toda la verdad ya se sabía. ¿Qué diferencia? Porque al rato, esa persona me conocía de aquel tiempo, mejor, bye. He mencionado que Facebook es el diablo porque nos recuerda nuestro pasado. Aunque tú no te suscribas, a los otros les aparece todo. Ay, si lo hubiera sabido antes. Lo bueno es que yo soy de Facebook para atrás, ¿no? Qué importante es esto entonces. ¿Qué hacer? Primera de Juan 1:9, por ahí dice, porque el tiempo nos gana, que el que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar. Si yo confieso a quien herí, a quien le debo, a quien padeció por mí, y voy, y aunque probablemente no me reciba con los brazos abiertos, pero me permita expresar, decir con genuino arrepentimiento, probablemente no habrá una reconciliación total, pero en mí habrá libertad. La otra persona sabrá que estoy arrepentido, que me duele, que si fuera por mí cambiaría la historia. Pero es necesario confesar. Satanás es experto en acusar. Esa es su labor prioritaria. Pero cuando tú te adelantaste y confesaste, ¿qué va a acusar? Por eso dice la Biblia que el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Esta es una de las lecciones de mi vida que aprendí
y que no quisiera que otros vivieran. Pero como me decía mi papá, tú no aprendes en cabeza ajena. Pues no aprendía. Me golpeé tanto que hoy entiendo que a veces elegimos transitar la vía difícil que aprender por la vía fácil. No todo el pasado es negro, pero hay cosas en un pasado que no son gratas. Y si tú no has corregido áreas de tu pasado, aunque tú digas duermo tranquilo, tarde o temprano eso llegará. No es una amenaza, es un principio. Pero cuando estás preparado para tomar la iniciativa, tocar una puerta y decir, me equivoqué, te fallé, perdóname. O cuando tú eres la víctima y encuentras a esa persona como José, puedes decir, me duele, pero te doy libertad de lo que hiciste en mi vida. No quiero seguir presa o preso en la cárcel. Quiero caminar en libertad. Por eso, cuando nos convertimos a Cristo, Él rompe las cadenas, abre las puertas, nos da libertad. No nos hace irresponsables, por el contrario, nos dice que debemos ser responsables y que debemos enfocarnos donde Él tiene el poder para ayudarnos a proveernos una vida nueva. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo, antigua criatura es. Como dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedaron atrás, todas son hechas nuevas. Eso como me gusta. Mi vida tenía, bueno, ya hoy ya los muchachos ya no saben lo que significan los directorios telefónicos, ¿verdad? Ya no saben. Pero en mis tiempos los directorios telefónicos eran demasiado gruesos. La hermana, así. Pero el mío parecía de la ciudad de Nueva York, así. Y dice la palabra que todas las cosas son hechas. Gracias, Dios. Yo no sé si tú estás luchando en un área de tu vida, ya sea como actor principal o como víctima de una situación de esas. Ambos tenemos que tomar una decisión, los que sufrimos por alguien más o los que hicimos sufrir a alguien más. Tenemos que tomar una decisión. O seguir bajo esclavitud, en amargura, en dolor y amargándole la vida a los demás, o decidir que Dios nos permita un nuevo inicio, una vida nueva, un cambio radical, que no va a ser fácil, pero Dios hace posible lo imposible. El poder de Dios es capaz de superar todas esas condiciones. Pero es cuando tú dices, Señor, ayúdame a romper con esto. Ayúdame a que esto no se convierta más en mi permanente presente. Tú das libertad a los cautivos y yo quiero ser libre de ese cautiverio del pasado. Y cuando eso sucede, puedes levantar tus brazos y decir, todo el peso se ha ido. Todo el peso se ha ido. Vamos a ponernos de pie. ¿Gustas hacerlo conmigo? Imagínate el peso para la esposa de Jim Bowes y para los hijos cuando él les tuvo que decir, ¿qué creen? ¿Que su papá no era el gerente del banco? ¿Qué creen que su papá hacía? De hecho, hubo una película de su vida en los 60s, que todavía no nacíamos, pero en los 60 se llamaba The Typewriter de la mafia, es decir, el que espiaba para la mafia. Y la película que mencioné en 2013 es la vida de Mike Cohen. Pero ¿qué precio había que pagar? ¿Qué crees que hizo la esposa de Jim Bowes? Me impacta. Reconoció que era genuina su condición de arrepentimiento, de decir la verdad y cambiar su estilo de vida. Y ella decidió perdonarle e ir adelante con él. Y sus hijos empezaron a caminar
tomados de la mano del Señor. Y él se convirtió en un excelente predicador, Jim Bowes. Mike Cohen siempre lo recibió, aunque estuvo a punto de ser muerto por Mike Cohen. Siempre lo recibió y hasta el último suspiro de su vida fue al hospital a verlo con sus hijos Jim Bowes, pero nunca decidió aceptar a Cristo como su Salvador. Qué terrible. Las oportunidades que Dios nos da es nuestra responsabilidad. Cierra tus ojos conmigo. Yo no voy a mencionar algo más que ayúdame, Señor. Padre, cuántas cosas hemos por el camino colocado. A cuántas personas dañé e hice vivir momentos difíciles. Pero hoy, Señor, al reconocer que tú eres un Dios de oportunidades, un Dios que restaura vidas, transforma, a ti venimos, Señor, para pedir ayuda, para ser libres de sentimientos, para desligarnos de posturas que pensamos son apropiadas, pero que delante de otros y delante de ti no son gratas. Señor, no queremos vivir más esclavos del ayer. No queremos huir pensando que en algún momento saldrá a la luz lo que hoy podemos confesar, declarar y a tu lado caminar, Señor. Padre, ayúdanos a caminar tomados de tu mano. Concédenos el valor para ir a tocar la puerta. Danos la gracia para que las personas con quien tenemos que hablar tengan un oído atento, la disposición de escuchar hasta el final, porque solo su corazón podrá decidir si recibimos o no su perdón. Pero deseamos tener la libertad para no seguir más bajo esa prisión, ni vivir tampoco en la angustia de estarnos cuestionando si lo hubiera hecho, si hubiera dado el paso, si hubiera hecho caso. Es el momento, Señor, para pedirte, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y si alguno de mis hermanos hoy aquí reunidos atraviesa por un momento de esta naturaleza, ayúdale para que su mente tenga claridad, para que su corazón tenga el valor, para que su fe decida accionar creyendo que tú estarás con él en cada momento de este proceso, Señor. Padre, solo tú puedes romper las cadenas del ayer. Y eso inicia cuando reconocemos que nos hemos equivocado, que hemos mantenido una postura incongruente. Pero esta es la ocasión, Señor. No quiero huir, no quiero correr, no quiero esconderme ni ser sorprendido por algo del ayer, Señor. Delante de ti te confieso hoy, Señor, que te he fallado y que solo tú me puedes levantar, Señor. Gracias, porque sé que mi libertad está en tus manos. Muchas gracias, Dios. Habla con Dios. Esto es algo personal, es un tema muy personal. Y si tú necesitas que alguien de nosotros se acerque contigo a orar, yo lo haré con mucho gusto. No me puedo poner tus zapatos, pero en los que estuve
Los tuyos me quedarían muy grandes, pero puedo entender un poquito para poder orar contigo. Mientras entonamos algo, si tú así lo desees, podemos orar a tu lado. Vamos a entonar algo suave. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tu fidelidad, tu gracia. Gracias, Señor. Solo tú puedes cambiar ese proceso, ese ayer. Solo tú, Señor. Poderoso en restaurar relaciones, en cambiar condiciones. Señor, gracias por tu amor, por restaurar, por abrir las puertas que estaban cerradas, por los nuevos inicios que tú conviertes en cosas preciosas, maravillosas, en que el alma ya no más se desgasta, sino que empieza a tener vida y libertad, en que la familia se convierte en el tesoro más valioso para invertir y continuar en ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias, Señor. Onésimo significa fructífero, útil. Y qué grato que tú y yo pudiéramos cambiar la historia, que nuestro nombre pudiera ser ahora útil, fructífero. Dios puede hacerlo. Tenemos que aprender a perdonar y a veces perdonarnos a nosotros mismos. Porque a veces el villano más grande está aquí adentro.
No nos perdonamos lo que hicimos, no nos perdonamos lo que pasó, y debemos aprender que Dios puede perdonarnos como somos, lo que hicimos, y darnos libertad. Pero si hay en tu corazón algo que no te permite perdonar a alguien, no digo que sea fácil, nunca será fácil, pero el perdón es una decisión, no es un sentimiento. El perdón es evaluar, conocer los hechos y tomar una decisión. Porque el primer libre en medio de cualquier asunto, cuando tú perdonas, te conviertes en la persona más libre, porque nada te ata, nada te limita. Y si hay que ir a pedir perdón, Señor, ayúdanos. Si tú deseas, oramos juntos. Si no, vamos a orar para despedirnos. Cierra tus ojos. Padre, agradecemos el tiempo que nos permites invertirlo en tu presencia. Te hemos entregado nuestro presente y pedimos de tu poder para aprender a enfrentar y a superar cada reto que tenemos por delante. Que tu gracia sobre nosotros nos sacie para poder desarrollar esa capacidad de ir adelante y propiciar con tu ayuda, Señor, una restauración total y un cambio radical en nosotros, Señor, para dar testimonio de quién eres tú en nosotros, mi Dios. Muchas gracias por este privilegio. Y gracias, Señor, por la oportunidad de estar hoy aquí. Bendice a mis hermanos que han decidido hoy estar aquí. Sea el principio de esta semana donde tu bendición, tu gracia bendiga, multiplique y prospere abundantemente en cada área de su vida, Señor. Y muchas gracias por permitirnos vernos hoy también, Señor. En el nombre de Jesús, guarda su salida y guárdales de peligros, de riesgos y accidentes, mi Dios, como estas personas, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Salúdese.